Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy estamos con la docente Luz Estela Lancheros para realizar una entrevista acerca de su vida, de la crónica y de sus datos personales. Eh, Profe Luz Estela, ¿cómo se encuentra en este momento? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, para decirle pues que esto es una crónica y como tal pues vamos a contar aspectos muy importantes de la vida de determinada persona. Bueno, en este momento pues lo va a hacer con su maestra Estela Lancheros. Me encuentro muy bien. Expreso mi gratitud acerca de los estudiantes que no se olvidan de los maestros, y ese hace parte de esa crónica que se puede empezar en momentos muy importantes en la vida de un ser humano. No sé qué preguntas querrá hacerme en este momento, pero vamos a ya iniciar. Antes de iniciar la crónica, profe, la docente pues nos había referido de que de cierta manera nosotros tratáramos de realizarle la entrevista a una docente de castellano que de cierta manera nos marcó. Y en este caso lo realicé con usted, profe, porque de cierta manera siento que usted me marcó cuando fui su estudiante, porque yo era demasiado tímido, demasiado. Y siento que desde ese entonces como que de cierta manera despertó algo en mí, porque de ahí empecé a realizar mejor las acciones, por ejemplo las exposiciones, empecé a hacer diferentes cosas, porque yo, no sé, yo tenía un pánico que yo no podía ni hablar. Sí, eso nos sucede, ¿sí? Pero, y ahí estamos los maestros, ¿no? Porque los maestros somos aquellas personas que le damos seguridad al estudiante. Es aquel maestro, es aquella persona que va a ayudar a quitar esos temores que tenemos desde nuestra niñez, ¿cierto? Que posiblemente esos temores es los que no nos ayudan a veces a salir adelante, y a veces nosotros los maestros ayudamos a que los estudiantes no salgan adelante, porque ya de pronto hay una mala direccionalidad y entonces hace que el estudiante pues se quede en esos miedos. Y nosotros los maestros, y yo personalmente soy de las maestras que me gusta que los chicos salgan de esa situación, de sus miedos, de sus inseguridades, porque eso les va a permitir a ellos ser cada día mejores. Sí, profe, le agradezco mucho, porque de ahí entonces empecé décimo, 11, incluso cuando entré al programa de formación complementaria empecé a cambiar totalmente, ya preparar una exposición en 5 minutos. Ya hay más tranquilidad, porque se siente más seguro de las cosas que uno va a realizar, porque la seguridad es importante para uno salir adelante, y más cuando es el maestro, porque hay una diferencia muy grande entre ser maestro y ser profesor. Ser maestro es el que te va a enfocar a ti como una persona que sea segura en lo que quieres hacer, en la que te metes en tus problemas y en el problema del estudiante, el que va a ayudar a solucionar, el que le va a dar caminos para que cada día sea mejor, para que se ubique dentro del contexto que quieres en la vida, tanto profesional como personal. Ese es el maestro. El profesor es una gran diferencia, porque el profesor dicta una cátedra, mas no se mete en el problema del chico o del estudiante. ¿Por qué él es así? ¿Por qué es inseguro? ¿Qué siente él? Porque son sus temores, y salen de una clase sin mirar ni siquiera al estudiante que en ese momento que está viviendo. Claro. El maestro es el que ayuda a él a que él salga de su problema, a decirle: hombre, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué está mal? ¿Estás enfermo? ¿Qué es lo más lindo que puede preguntar un maestro? Entonces, eso es la vida del maestro. Gracias, profe. Ahora, iniciando con las preguntas, profe, me gustaría saber acerca de su infancia y de sus datos personales. Entonces, bueno, primero pues, que todo, ¿cuál es su nombre completo y dónde nació? Bueno, yo soy una mujer del Tolima, soy del Líbano, Tolima. Soy una mujer luchadora, porque mis descendencias son mujeres luchadoras, emprendedoras. Sí, fui una persona muy dedicada
al trabajo del trabajo de la ayuda al otro, ¿no? Me gustaba muchísimo prepararme para la vida, pero empecé muy joven. Yo terminé bachillerato casi a los 16 años en el Colegio Isidro Parra, donde es cuna de grandes escritores, y como es cuna de grandes los escritores, pues yo siempre tuve ese hilo de leer, de escribir, de fomentar la lectura, tanto a mis hermanos como a mí misma, ¿no? Entonces, pues en ese trajín de la vida terminé mi bachillerato y dije, me gusta, quiero ayudar y a servirle a las comunidades, y empecé a estudiar. Yo soy licenciada de la Universidad del Tolima, en el cual amo y adoro mi universidad. Yo siempre he dicho que la Universidad del Tolima es una gran escuela para nosotros los maestros, porque allí también son unos grandes formadores. También tuve el título de normalista. En la época de la normal era muy diferente, era de una manera muy presencial, y de allí pues continué mi carrera como maestra. Antes de terminar la carrera, la Universidad de Tolima me ofreció trabajar como maestra. Me faltaban por ahí unos 3 semestres o 4 semestres, algo así. Me dieron la oportunidad de trabajar, y a la vez la universidad me pagaba para que yo pudiera trabajar. Entonces me mandó para un pueblo llamado Dolores, Tolima. Allá empecé a hacer mi práctica, pero a la vez estaba terminando y pues terminé allí, me gradué ya en la universidad y me hice una tesis que salió laureada. Y allí, ya debido al puntaje que tuve en la universidad, la misma universidad me ayudó en aquel entonces para que fuera nombrada por el departamento, y así fue que yo empecé mi trabajo como docente. Hice varias prácticas, tengo una especialización en la producción de la lengua escrita y una literatura universal literaria. Algunos trabajos que también he realizado es como la parte de la oratoria, de la literatura hispanoamericana, que estuve también estudiando esa fuente en la universidad también la Universidad del Tolima, y hasta ahí como voy continuando también algunos estudios. ¿Qué más querías saber? ¿Cómo recuerdas su infancia? Mi infancia la recuerdo feliz. Cuando me dicen que recuerdo mi infancia, recuerdo que me gustaba, pues, como todos los niños, ¿no?, participar de los diferentes juegos, y yo he sido la parte lúdica me gustan mucho. Yo compartía mucho con mis compañeros, hacía juegos, inventaba juegos, hacía muchas cosas dinámicas, porque yo siempre era como el eje del salón y todo giraba lo que yo hacía. Entonces yo siempre creaba muchas cosas, pero era muy activa desde muy pequeña. ¿Cómo era el lugar donde creció? Crecí en un hogar donde se respiraba música colombiana, muchos libros se leían. Dentro de esos grandes hombres de la literatura que me marcó en mi vida fue Eduardo Santa, un gran escritor tolimense, y de allí desde muy pequeñita conocí la familia y me fui entrando como a ese mundo de las letras. Lo mismo que estábamos allí la familia familia de escritores, bueno, muchísimas familias de esa época, pero en sí mi entorno fue la literatura, porque viví y estuve en ese medio. Gracias, profe. ¿Quiénes fueron las personas más importantes durante su niñez? Pienso que las personas más importantes fue mi abuela,
que es partícipe de lo que yo soy y le doy a ella todos los días decirle a ella gracias, porque primero que todo me formó como persona, ¿no? Y segundo, que hizo que yo fuese alguien productivo para una sociedad que posiblemente en la época que yo estaba no era sino servir en una casa y solamente era ama de casa. Entonces me permitió ser cada día mejor. ¿Tiene alguna anécdota especial de su infancia que recuerde con cariño? Tengo muchas, pero entre tantas que tengo, anécdotas de mi infancia es recorrer los corredores donde yo estudié. Nosotros hacíamos juegos y teníamos que escondíamos muchas cosas que nos daban en la casa para el recreo y los escondíamos en muchos lugares y salíamos allá a buscar el que encontrara la fruta o lo que se llevaba. Eso para uno era maravilloso encontrar esa fruta porque pues era un sacrificio que hacían, tenía que buscarla, si yo lo quería eso, tenía que buscarlo para encontrarlo, entonces tenía un grado de dificultad y a mí me gustan las cosas que tengan grado de dificultad y he aprendido sobre esos juegos lo que uno es ahora. Los retos. Los retos. ¿Cuál era su materia favorita cuando estudiaba? Yo siempre he sido muy buena para la expresión oral, para la oratoria, el español. En esa época también le decíamos castellano y el castellano para mí era fundamental, y la filosofía. Para mí la filosofía es, y aún más, porque yo vi filosofía, es muy interesante para el hombre. Y el castellano, no sé, toda la vida me gustó muchísimo leer y escribir, aún más, yo escribo todavía y aún leo todavía. Y desde muy pequeñita el primer libro que leí fue Las Mujercitas, después leía Sábato, después leía Vargas Llosa y por último ya en todas estas cosas leí todo lo que era literatura universal, la Odisea y toda esta cuestión de la literatura, y cuando estaba en bachillerato me gustaba hacer centros literarios, que ya se acabó desgraciadamente, pero hacía centros literarios donde nos ponían a leer y a la vez aprender a hablar, a hacer trabajo en público, exponer nuestros puntos de vista, con temores sí, y como maestra con temores y todo, siempre tiene uno algo de sustos cuando se presenta una, pero si uno va bien direccionado no hay problema. En esa época yo era muy buena para la literatura y para exponer, pero era muy mala para las matemáticas. Pero entonces los buenos se unían a mí cuando era para exponer y yo me unía a ellos para exponer los trabajos de matemática. Todo es una secuencia continua del aprendizaje. ¿Pero usted tuvo algún maestro o maestra que le marcó? Yo tuve un gran maestro que quizás me marcó. Fue el profesor Antonio Echeverri Gil, mi profesor de filosofía y literatura del Isidro Parra. Él fue el que me encauzó para poder yo superar a veces mis dudas, porque a veces yo dudaba de lo que yo misma hacía. Yo podía hacer un ensayo bien hecho, pero yo todavía dudaba si ese ensayo no estaba bien. Y él me enseñó que uno tenía que aprender de ser seguro de lo que uno hacía y lo que uno escribía. Hasta tal punto, yo a lo último ya desarrollé una habilidad que yo me podía parar delante de todos mis compañeros y hablar de un tema, porque y aprendí, seguiré dándole gracias a él, porque aprendí mucho de él. Listo, profe. ¿Cómo surgió ese interés por la lectura y la escritura? Leer es un acto que tienen todos los seres humanos de poder comprender y descifrar muchos signos que quizás nadie los comprende sino uno cuando le gusta leer. Yo puedo leer, pero ¿será que estoy leyendo o no estoy leyendo? Porque la lectura es leer, es comprender lo que yo leo, ¿sí? Y yo puedo leer, pero no estoy comprendiendo lo que leo. Entonces aprendí que yo tengo que
leer comprensivamente y saber lo que quiero leer y leer lo que me gusta, aunque uno debe leer toda clase de literatura, toda clase de textos, pero hay textos que aprende uno cuando uno lo interpreta. Si yo no interpreto un texto, es porque no lo he leído bien. Si tú lees un texto bien, me comprendes, pero si yo hago una lectura rápida e incomprensible, nunca lo voy a entender. Escribir, quizás de las dificultades más grandes que tienen los estudiantes y como uno de personas es escribir. Yo puedo hablar mucho, puedo tener una buena oratoria, pero cuando ya voy a plasmar, a escribir, se le dificulta a uno mucho. Y no es de ahora, siempre ha sido eso. Por eso yo escribí, voy a recordar algo, yo escribí, para la normal, escribí la lectura en la escuela, que más adelante estaré hablando sobre ello, porque la lectura y la parte escrita van casi aparte. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar y al escribir hago el ejercicio de escribir y así escriba bien, tengo muchas cosas que mejorar porque posiblemente no hago unos buenos conectores y tengo que reescribir y releer, ¿cierto? Entonces, para mí la parte de la escritura es muy difícil también a veces. Entonces cuando uno va escribiendo, uno dice que todo está bien, pero mentira que uno vuelve y lee, y le encuentra errores. Y corrija, y eso no es así. Mientras que usted cuando está hablando puede, si comete un error, pues uno llora, si tal cosa no puede disimular, pero al escribir tiene que, porque ya queda textualmente lo que estoy leyendo o lo que estoy escribiendo. Sí. ¿Por qué decidió convertirse en docente, profe? Yo me convertí en docente porque es que la docencia no es, como le dije a usted, no es decir yo soy profesor, como decir yo quiero ser profesor y me voy a meter de profesor. No, la docencia hay que amar lo que uno hace, querer lo que hace. Ser maestro es compenetrarse con el otro, con el niño, con el joven. Es querer lo que yo quiero hacer para los demás. En una práctica docente allí en la universidad, un chico me decía a mí, no me decía él a mí, yo le preguntaba, él dice, bueno, ¿y usted por qué quiere ser docente? Entonces él le decía a mi profe, yo quiero ser docente porque cuando yo estaba chiquito jugaba con muñecas y con las niñas y con niños a ser profesor, y por eso quiero ser profesor. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué más? Entonces dice, no, porque tampoco he podido conseguir trabajo, ¿no? Entonces voy a ponerme a estudiar, licenciatura, bueno, allí era normal. Entonces yo le decía, es que entonces, para mí ese estudiante no, para mí él nunca va a ser maestro, ni nunca va a ser profesor, porque es que eso no es un escapadero de algo, no es porque yo jugué con las niñas a ser profesor, no. Ser maestro nace con uno, ser maestro es gustar lo que hace, que cada día en su momento de su vida aprende de los estudiantes y uno aprende de ellos, y eso es una cuestión recíproca, y ama todo lo que uno hace, todos los días se encuentra cosas maravillosas en los muchachos, todos los días se enamora, a pesar que hay tantas dificultades en los estudiantes y como una persona, y uno tiene todos los días experiencia de ello. Gracias, profe. ¿Por qué eligió específicamente el área de lengua castellana? Como decía, crecí en un ambiente de los libros, ¿cierto? Del hablar, del comunicarme con el otro. Y eso me permitió decir, bueno, me gusta todo lo que es la parte filosófica, la literatura, el porqué, el hablar, el expresarme. De como nací en ese entorno, escritores, de familia que escribe, entonces así mismo pues aprendí que me sentí que yo era para ello. Sí. ¿Qué dificultades enfrentó durante su formación? En mi formación como docente profesional, dificultades muchas, hay muchas dificultades como maestra. De pronto dificultades
de pronto sería que en cualquier momento uno como maestro no le llegara a los estudiantes, porque uno puede decir ser maestro, pero ¿será que yo como maestro explico bien mi trabajo, le llego a mis estudiantes o simplemente paso y dejo así? Por eso cuando uno maestro siente que cuando uno hace las cosas bien y uno siente que el alumno lo ha tomado, dice sí, lo cumplí. Pero cuando siente uno que la clase uno pasó y no quedó algo, ahí hay un vacío muy grande. Y ese es uno de los grandes temores del maestro. ¿Tuvo alguna dificultad durante esta formación o llegó a pensar en abandonar sus estudios? Nunca. Fueron 53 años de labor educativa. Empecé a trabajar a los 17 años. Y pues como contable de la universidad empecé muy joven. Nunca, todos los días me enamoraba de mi carrera como maestra. Todos los días le encontraba algo maravilloso. Todos los días le encontraba algo diferente a esto. Y nunca pensé retirarme, al contrario. Si hubiese alcanzado más tiempo, hubiese seguido más con mis estudiantes, porque ese es como el entorno, la vida de uno, compartir con los demás. A pesar de que yo aún continúo un poco llegada con mis estudiantes en la universidad, ya no estoy directamente con los de la normal. Siento a veces que me falta irme a las aulas con mis chicos de grados de secundaria, pero nunca, siempre me seguiré siendo maestra. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de su etapa universitaria? Universitaria aprendí a respetar muchas opiniones que quizás no las solamente aceptaba las mías, y a veces no comprendía que también otras personas tenían cosas valiosas para dar, ¿no? Y aprendí que todos nosotros tenemos cosas valiosas para dar y para responder ante muchas situaciones, ¿no? Aprendí a valorar lo que dicen mis amigos, aprendí a valorar lo que dicen mis compañeros de trabajo, aprendí a valorar el entorno de la universidad, el entorno de mis estudiantes. Eso es una enseñanza que solamente lo tenemos los maestros, que somos integrados a aprender a escuchar, a perdonarse a sí mismo y también a perdonar los errores de los demás, como los tenemos cualquier persona. Profe, y en esa etapa como docente, ¿cómo se sintió el primer día en ejercer el rol como docente? El primer día que como docente lo inicié en un pueblo llamado Dolores, Tolima. Profesora de lengua castellano de un grado octavo. Allí fue duro, ¿por qué? Porque uno trae una cantidad de tabúes, una cantidad de sustos, de miedos. A mí la normal, como normalista, me enseñó a manejar muchas situaciones, pero la práctica es muy diferente a estar usted recibiendo un trabajo, exponiendo a lo que el colegio le dice. La práctica es la que nos enseña a fortalecer las debilidades que tenemos. Así usted tenga algunas dudas, siempre que tenga dudas frente a sus estudiantes, tiene que estar seguro de lo que está diciendo. El día que usted pierda esa seguridad, usted está perdiendo la esencia. Así tenga usted duda de que lo que está explicando, hay alguna duda, usted puede continuar y al otro día reforzar con seguridad lo que está enseñando, pero nunca permitas que la inseguridad le llegue, porque hasta ahí termina uno de ser el maestro, porque los estudiantes se dan cuenta, y eso es lo que no podemos permitir. Uno siempre tiene que ir adelante, no atrás. ¿Qué sintió al enfrentarse al primer grupo de estudiantes? Esa experiencia es... Esa experiencia es, a veces, no sé, yo no sé, a mí no me dio susto, a mí me daba era temor, porque el susto es pasajero, pum, pasa, pero el temor es de que pronto un estudiante me preguntase algo que no supiera yo y que no le supiera responder en el momento y que posiblemente le diera una respuesta mal. Ese tenía temor.
Pero esos temores, a medida que usted va haciendo su práctica, los va dejando. Porque por eso le digo, nunca deje de ser seguro de lo que dice. Cuando uno es inseguro, permite que los muchachos hagan preguntas que posiblemente no se va a poder responder. Entonces, tener seguridad en lo que se dice. Profe, ¿qué desafíos encontró en esos primeros años? Desafíos, pudiera haber desafíos. Desafío posiblemente pensaría de que desafíos posiblemente no poder llegar yo a cumplir las metas que me había propuesto, ¿no? Y usted sabe que los seres humanos y nosotros los maestros somos de metas, de propuestas, de nunca dejar las cosas así, sino de cumplirlas. Y ese desafío, yo siempre tenía metas en mi vida. Yo soy una persona que de muy pequeña me enseñaron en mi hogar que si yo tengo metas, que las tengo, no largas, sino cortas, pero que las pueda realizar, las debo cumplir. Y uno de los grandes desafíos es cumplir lo que uno se propone desde el principio de año hasta finalizar. Profe, durante ese trayecto, ¿qué cambios ha visto o ha observado desde la educación hasta el día de hoy? O a lo largo de su carrera. Nosotros los maestros del 2277 somos los maestros antiguos, ¿sí? La exigencia del maestro del 2277 es muy diferente a la exigencia de los maestros de este entorno, ¿cierto? Pienso que nosotros los maestros del 2277 éramos más exigentes en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque venimos desde un compendio donde era exigencia, y todo lo que yo veo y lo que he retomado como maestra desde que fueron cambiando como el sistema educativo, donde se vuelve la más flexibilidad para los estudiantes, al exigirle al maestro que sea flexible, le está diciendo al maestro, déjelo que los muchachos vayan pasando como quieran. Y si tú le exiges a un estudiante, el estudiante no le gusta. Un ejemplo, yo siempre he querido que mis estudiantes durante todo el año, siempre lo hacía, vamos a leer 10 libros. La meta es 5 hasta tal época, mitad y otros 5 final. Esas metas teníamos que cumplirlas. Y el estudiante tenía que cumplir y presentar un trabajo, hacer una exposición, presentar cartelera, presentar lo que sea, presentar. Cuando llega el momento en que coloco la situación en la época de pandemia, cuando la pandemia llegan los estudiantes de la época de la pandemia, unos estudiantes llenos de vacíos, de problemas, donde le dicen a uno como maestra, debe ser más flexible con los estudiantes. Y tú le exiges a un estudiante para algo y él no lo cumple, no puede, no se le dificulta, no lo hace. Pero los cambios son muy grandes. Yo no veo estudiantes comprometidos en su quehacer como estudiantes. Veo estudiantes que desgraciadamente todavía le hacen papá y la mamá las cosas. Son estudiantes que no saben solucionar problemas. Y en el colegio ya no les gusta que se les coloquen a leer libros, sino porque es mucho libro, profe, ¿por qué tanto libro para estudiantes? Prefiero más bien que vean una película. Entonces, ¿cuál es mi situación? Mi situación es que los padres no ayudan a esa educación que se le exige al estudiante. ¿Para qué? Para que sea realmente un muchacho pensante, un muchacho analítico, un muchacho crítico, que exponga sus puntos de vista. Son miedosos. Hay muchas situaciones, pero el cambio se ha dado muchísimo en la educación, en todos los aspectos, desde la orden académico hasta la orden social y cultural. Y por el contrario, ¿qué ha sido lo más gratificante en esa labor docente? Lo más gratificante es, podría decir, estoy sentada hoy con mi exalumno, que uno dice, bueno, es de los estudiantes que dicen no se olvidan de su maestra, que han dejado huella. Porque ha dejado una huella
es eso de gratificante para uno. Y encuentro, yo como maestra castellano, tengo muchísimos estudiantes que me los encuentro, hablan conmigo, maestra, muchas gracias, me acuerdo muchísimo de usted, me enseñó a leer mis libros que no me gustaban leer, ahora leo, ahorita soy abogado, ahora soy médico, ahora soy profesora, ahorita voy a ser maestro como Andrés, todo son una cantidad de cosas, de experiencias que lo hace el maestro con su labor, con su enseñanza, que le permite a uno ayudar al otro, ¿no? Entonces, para mí lo más gratificante es lo que estoy haciendo con mis estudiantes, ya con mis alumnos que van a ser maestros, que me van a seguir a mí, porque yo ya no hago la tarea dentro del salón de aula, pero siguen ustedes, que son los que van a hacer las grandes labores como maestros. Y tú vas a ser uno de esos. Gracias, profe. Profe, ¿cuál ha sido el reto más difícil que ha enfrentado? El reto más difícil que he enfrentado fue manejar tanta información, tanta tecnología que nosotros los maestros anteriores no lo hacíamos, ¿no? Entonces, y aprendí, y me costó, pero lágrimas. ¿Por qué? Porque me tocaba que enfrentarme a una cantidad de estudiantes, 40, 30 estudiantes por internet, a dictarles una clase, y los muchachos allá, tener que utilizar mis recursos que nunca los había utilizado, buscar medias, la forma, bueno, de todo. Esta casa se convirtió, fue un salón con carteleras, con esto, y es una experiencia grandiosa, muy dura, porque muchos maestros se retiraron, se fueron, y también muchos estudiantes me la hacían también, que estoy acá, pero vente a apagarle, prendan los audios, prendan la cámara, y muchos ni presentaban, y uno como maestro explicaba, sí, claro. Y dedicado, y eso para uno como maestro, sí, para mí fue muy difícil, pero bueno, fue un reto, y lo cumplí. Sí, yo creo que a todos los docentes tuvo que haberles pasado eso, porque fue una etapa dura, mire, eso aquí, y los padres de familia encima de uno, en clase a tardes cuando los estudiantes sin camisa, almorzando, una falta como que porque no habíamos preparado a los muchachos para eso. Ellos piensan que presentarse a un trabajo por internet, es presentarse como ellos quieren, ¿no? Es una clase con todas sus uniformes bien presentados, que ellos no sabían, entonces empezar a enseñar eso, pero bueno, gracias a Dios lo pasamos, que es lo más importante. Sí, profe, ¿ha recibido algún reconocimiento o logro importante? En la normal, sí, gracias a Dios, en la normal nos han hecho algunos reconocimientos. Tuvimos también 2 años, yo presenté un proyecto que se llamaba Leer y Escribir y Soñar, que fue bien recibido por la Secretaría de Educación Nacional, y sí, tuvimos unos méritos, nos dieron una bonificación en dinero, y me hicimos un trabajo, fuimos a México a trabajar con unos maestros también allá en México. Estuvimos casi fueron 2 meses, y eso todo lo pagó el gobierno. Sí, este proyecto nos ayudó a avanzar bastante en muchas situaciones de lo que estaban de leer, de escribir, de todo eso que los muchachos ya no quieren hacerse. Profe, ¿qué utiliza usted para motivar a los estudiantes? Yo motivo a mis estudiantes. Yo no entro directamente a dictarles mi clase, sino de pronto hacer una reflexión, ¿no? Primero, siempre pues hacer una reflexión de vida, ¿no? Siempre motivo a mis estudiantes, que son ellos importantes, los motivo a que ellos pueden continuar. Cuéntenme una experiencia, qué les pasó este fin de semana, cuéntenme algo que como que le han dejado huellas, o cuéntenos. Si yo pongo un tema, vamos a hablar de un tema muy importante acerca del respeto. ¿Será que el respeto en este momento es importante? Y ellos empiezan a hablar y hay una reflexión. Entonces yo motivo a mis estudiantes para que ellos se animen a hablar
a contar y a hablar sobre sus experiencias, sobre un tema cualquiera. Chicos de 11, vamos a hablar sobre la problemática que está viviendo el país. Dan 5 o 6 opiniones, levantan la mano. Eso motiva a los muchachos para que no solamente se dediquen a la materia, sino que también el castellano es tan amplio que no necesariamente tengo que hablar de... Yo no soy de enseñarle a un estudiante ya a nivel mío que es un sustantivo, que es una religión. No, yo lo que le enseño al muchacho es cuál es su dificultad, cómo sería la manera de cómo poder usted ayudar a una nación más adelante en su vida, qué proyectos podría tener esto para que ellos piensen, porque el castellano es de pensar, de analizar. Entonces, yo más que todo encauzo esas, y hablando, no sabiéndome del entorno, si yo estoy hablando de literatura universal, puedo hablarles sobre la literatura grecorromana, todo eso, el enfoque de ese momento al momento actual. Entonces, todo eso ayuda para que los muchachos piensen. Si estoy hablando de una literatura colombiana de un grado octavo, pues estoy hablando de la problemática que vivimos actualmente sobre las redes sociales, en la época anterior a la pandemia como en la época actual. Entonces todo eso es como y por eso es que el castellano es hermoso, es que yo no tengo que limitarme a lo que yo quiero hablar de esto, no. El muchacho tiene la libertad de expresarse libremente. Que yo no pueda comportar las ideas de no importa, pero estoy respetando su opinión que es valedera, para mí es muy valedera. Un muchacho me decía, profe, yo quiero leerme un libro que a usted le guste, digo yo. Y era un chico con problemas, dice, y no quería hacer leer. ¿Usted quiere leer algo? Léase Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, de ese Juan Salvador Gaviota, esa gaviota eres tú. Cuando leas el libro me vas a decir qué aprendiste de este libro y qué reflexión haces de ese libro. Entonces él me decía, después lo leyó el libro, como duró varios tiempos leyendo, pero cuando me tocó hablarme de ese libro, sentí que ese estudiante, basado en lo que uno le habla, lo que uno le dice, de la importancia que es la lectura, de expresarse, empieza a hacer una reflexión de vida. En este momento, este chico, con lo que uno le enseña, es una gaviota que voló tan alto, que ahora es un gran gerente de aquí de Ibagué. Entonces, si ve que uno deja en los estudiantes huella, deja huella. Profe, ¿qué significa para usted la lengua castellana? Pero no solamente la lengua castellana para mí es importante. Para mí todas las lenguas son importantes. La lengua castellana como lengua es muy importante. Dentro del castellano, ese es el conocimiento que yo tengo en castellano, de todo lo que habla castellano, de todas las regiones donde hablamos el idioma castellano, ¿no? Es muy importante porque es mi instrumento donde me facilita expresarme libremente de lo que yo quiero decir. Entonces, para mí en mi idioma castellano es lo que yo soy, lo que yo expreso, lo que yo utilizo para poderle llegar a ustedes, los estudiantes. Es la forma como yo me compenetro para poder hablar, analizar y concretar. Ese es mi idioma castellano. Los otros idiomas pueden tener las mismas funciones, pero en sí, el habla castellana es lo que yo expreso. Profe, gracias. Profe, ¿cómo cree usted que se fomenta ese hábito por la lectura? El hábito por la lectura, yo le pregunto a mis estudiantes muchas veces, ¿cuántos padres de familia leen? ¿Cuántos padres de familia compran el periódico? ¿Cuántos padres de familia se sientan con los niños a leer una parte de un libro o a leer un tema cualquiera? Actualmente no lo hacen. Entonces, esos hábitos nacen en la casa. En el colegio simplemente nosotros los encaminamos, ¿sí?
pero es como cuando yo tengo, algo en la mano y quisiera que, un ejemplo, una hoja muy arrugada, y yo quiero otra vez que esa hoja arrugada dé su forma, pues esa hoja tengo que ayudarla desde mi casa para que esa hoja vaya formándose y llegue al colegio y yo la pueda formar como un estudiante, como yo quiero, ¿cierto? Pero si en el hogar a veces no lo hacen, y exigimos nosotros los maestros, y exijo a un estudiante que lea, entonces ahí donde está el maestro a enseñarle al niño a leer. Pero es que leer, como yo le decía, leer no es leer, es saber qué es lo que lee, ¿no? Yo me puedo convertir en una mariposa hermosa, me puedo convertir en una margarita. Ah, bueno, el maestro de primaria debe hacer eso. Ese maestro de primaria puede llegar con vestido de margarita, de una mariposa, y empezar a leerle a un niño un cuento. Oh, yo soy Margarita, la más hermosa del jardín. Margarita pasea libremente, la mariposa de 7 colores, y empiezo a contar una historia de esa mariposa. La puedo escribir o sale de mi corazón, porque todo es así también. No solamente el maestro escribe, sino que también puede él crear sus propias historias, donde compenetra al niño. La profesora nos contó una historia de una mariposa. Voy a contarle a la maestra una historia de un animalito que le guste. Entonces él crea su historia y empieza él allí a leer y a escribir. Profe, ¿recuerda algún estudiante que le haya sorprendido especialmente? Que me haya sorprendido. Hay estudiantes que lo sorprenden a uno tanto. Que son estudiantes que uno dice, uy, estos chicos van a salir adelante en todo momento. Tuve un estudiante que era venezolano. Es un chico muy reservado, miedoso. Antes de la pandemia, miedoso. Tenía una letra terrible. Yo los recibí en grado 10º. Estuve conmigo en 10º y 11. Le hacían mucho bullying por su forma de arreglarse, por su forma de vestirse, por su forma de hablar. Pero yo no necesitaba ese alumno que tuviera grandes cosas. No lo necesitaba. Yo necesitaba era aquel alumno que a pesar no escribiera como yo quisiera que escribiera, no me importaba, pero tenía algo que a uno le gusta a los estudiantes, comprometido, exponía sus puntos de vista, era analítico, era crítico, era observador, vivía el entorno que realmente tenía que vivir, la situación que él vivía, y yo lo ponía a contarles esa situación que él vivía en Venezuela con el gobierno de Chávez y toda esa gente que estaba allí de la izquierda. Todo él comentaba esa situación y él me escribía, pero yo no me entendía lo que escribía, a mí no me importaba lo que yo no le entendía. A mí me importaba, era un alumno que pudiese hablar en el mundo, que se pudiera expresar libremente, que fuera libre en sus pensamientos, que fuera crítico. Ese era el estudiante. Y ese muchacho que le hacían tanta bulla, los maestros lo dejaban a un lado. Ese niño que yo lo encontré con tantas dificultades, cuando terminó 11, me dijo: maestra, gracias porque de usted dependió mi vida y he aprendido muchas cosas que nunca lo tuve. Y aquí aprendí a hablar y expresar. Y eso para mí fue maravilloso porque lo ayudé. Él ahorita está trabajando en una ONG, en algo así. Él tiene sus ideas locas como las puedo tener yo y nos comprendíamos y ahí está bien y nunca nos vemos así de vez en cuando, pero siempre en 31 de diciembre me manda un mensaje de Navidad o de finalizando el año. Entonces son estudiantes que no son, y tengo muchos estudiantes que son así, me mandan mensajes y a veces están en otros países, deja uno huella en algún muchacho. Eso es como una experiencia gratificante para uno. Y ahí está usted, en el caso suyo, el muchacho miedoso de exponer sus ideas, de expresarse libremente.
Y uno enseña de que sean seguros y miren, al fin vas a ser un gran maestro. Sí, profe, que así sea, vamos a ver. Profe, ¿y cómo ha logrado equilibrar esa vida personal con la laboral, con la profesional? Muy difícil. Yo soy muy mandona. Quizás porque mi educación como maestra fue de ser rígida, no rígida, sino estricta más bien. Pero también tengo mi corazoncito. O soy también flexible cuando me toca, pero cuando me toca exigir, exige. Pero cuando me toca aflojar, hablo. Y en mi casa soy así, en mi casa tengo mucho problema porque yo hablo duro y soy de opiniones fuertes y las personas dicen, pero no se ponga brava. No, yo tengo mi punto de vista, pero es que como que yo hablo tan duro que la gente piensa que es que yo mantengo brava, y no sé, aquí en mi casa, mi esposo, mis hijos, mami, pero trabaje, yo tranquila, le digo que es que yo hablo así. Ese es uno de los grandes secretos. Yo sé que lo tengo y todavía no me lo puedo optar de los errores que tengo. Profe, ¿qué actividades disfruta realizar fuera de la docencia? De la docencia disfruto viajar, me gusta viajar, yo siempre viajo. Me gusta viajar, me gusta compartir con mi familia, me gustan a pesar de mi edad, me gustan los juegos, las divisiones fuertes, por ejemplo, a mí me gustan las alturas, me gusta lanzarme de un parapente, no me importa, me gusta irme a un helicóptero, mira que me voy a mandar un paracaídas, me gusta todas esas cosas así extremas, me gusta. Y soy así, y cuando estoy montando algo así, grito, y pum, aterrizo, me gustan todos los extremos. Entonces, y no me da miedo, me enfrento a la realidad de las cosas y tengo un umbral de dolor fuerte porque a veces sentí mucho dolor, pero no lo tengo y sigo caminando hacia adelante. Bueno, me gusta todo eso de así. ¿Qué valores consideran más importantes en su vida, profe? El valor que yo considero más importante es el valor al respeto. Yo pienso que el respeto es aquello que desgraciadamente en esta época ya lo veo perder muchísimo. Es el respeto de aprender a valorar el pensamiento del otro, aprender a respetar que si yo no soy igual que el otro, no importa, porque todos somos seres humanos por igualdad. Respetar el respeto a todos los niveles, tanto públicos, sociales, étnicos. Soy muy respetuosa de eso, muy respetuosa. Respeto muchísimo la opinión de las personas, si hieran a los demás, he aprendido a escucharlos y a respetarlos. Posiblemente a veces no digo nada, pero cuando ya se calman las cosas, yo hablo y hablo con respeto y así se entiende uno más que hablando con gritos y haciendo sentir al otro peor. Profe, si pudiera regresar al pasado, ¿qué consejo le daría a la joven que comenzó esta profesión? A un joven que siga esto con entusiasmo, con dedicación, que ame lo que está haciendo, porque esto es amar lo que está haciendo, es adorar y como meterse más en este cuento, seguirlo haciendo. Esto tiene muchas dificultades, muchas tristezas a veces. A veces uno llora, uno a veces se siente impotente, pero si usted quiere lo que está haciendo, eso pasa y va a ser usted. Siempre piense que usted es usted, que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Siempre sea seguro, así tenga dudas de algo, preséntese con mucha seguridad ante sus estudiantes, ante las personas. Esa seguridad le permite a usted avanzar, pero si es inseguro no va a avanzar porque los miedos le van a cerrar los caminos. Entonces, así tenga unos errores que cometa, no importa, seguirá. Profe, ¿cuál considera que ha sido su mayor aporte a la educación? El mayor aporte en la educación es
es continuar con esto, ¿no? De seguir educando, es el aporte que dejo a mis estudiantes, que continúen con esta lucha. Eso es una lucha continua de política, una lucha continua del saber, del conocimiento, pero no hay que fallecer. Yo nunca desfallezco. Yo pienso que yo no voy a dejar de ser maestra, ¿no? Es tanto que cuando yo me retiré de la normal, soñaba de que yo tenía a mis estudiantes al frente y que yo los estaba regañando o estaba llamando lista. Y yo decía, Dios mío, este chip tengo que retirarlo porque yo ya dejé una parte. Y eso me duró siempre como casi 6 meses. Cuando la Universidad del Tolima me llama a trabajar unas horas con ellos, que ya no era prácticamente con los estudiantes, sino era ya personalizada, porque es más que todo mirar cómo están elaborando la tesis de grado, qué hay que arreglar, qué mejorar. Entonces ya no tenía 40 ni 35 estudiantes, ya no tengo sino 20 estudiantes, 18 estudiantes, y ya es más personalizada el encuentro con el estudiante y de una manera más diferente y más profesional, porque ellos ya son estudiantes que ya se van a trabajar. Entonces es muy diferente, pero sí, hay muchas cosas, es gratificante. Si tuviera que resumir su vida en una frase, ¿cuál sería, profe? Una frase sería: seguiré luchando. ¿Y cómo le gustaría ser recordada por los estudiantes y por sus compañeros docentes? Por mis estudiantes, sé que ellos saben muy bien que fui con ellos leal. Quizás a veces me pasé de la exigencia. Me recordarán como una persona que pude haber dejado huella en ellos, pero pasará. A mis compañeros sé que pude haber dejado huellas de la maestra también con ellos, fui estricta, pero una maestra que los acompañaba en muchas de sus travesuras, como de alegrías, que siempre fuimos unidos, el unos y los otros fuimos unidos, que si el otro le dolía algo, a mí también me dolía, fuimos como hermanos, y así los recuerdo a ellos. Listo, profe. Y ya como último, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes lean esta crónica o a quienes vean el video? La crónica que les dejo a los que van a ser los futuros maestros es: sigan adelante. Van a ser muchos tropiezos que van a encontrar, pero esos tropiezos van a ayudarle a madurar más como maestros y como profesionales. No se detengan. En el camino hay espinas, esas espinas se cortan y uno brinca sobre ellas y sigue adelante. La lucha es constante. Se deprime uno a veces porque a veces no comprende, pero la lucha es esa. El ser humano es así, el ser humano es constante, inquieto, perseverante. El que percibe, consigue y busca sus ideales y sus metas. Ser maestra es lo más grande que hay en el mundo. Gracias, Señor, por permitirme ser maestra y ser maestro de este querido estudiante, que sé que va a ser excelente maestro.